Continuamos entonces con nuestra segunda exposición del día de hoy, para lo que invitamos al señor Mateo Ledesma, especialista en ciudades y eficiencia de recursos en la Oficina de América Latina y el Caribe del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, quien nos hablará sobre la importancia del consumo sostenible. A los invitados les recordamos de la misma manera que pueden formular sus preguntas a través del chat de nuestro simposio y las preguntas serán respondidas al final de la exposición. Tendremos un tiempo de 10 minutos de exposición y 5 minutos para responder las preguntas de los invitados. También le recuerdo al señor Ledesma que tiene control de su propia presentación. Bienvenido, señor Ledesma. Bienvenido. Buenos días. Gracias, Gustavo, y gracias, colegas, por la invitación a Recíclame. De verdad, agradecerles muchísimo por el espacio. Para nosotros, para el Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente, es un gusto acompañarlos el día de hoy a un país que ha sido siempre un aliado de PENUMA en estos temas de consumo y producción. Antes de empezar, solo quería confirmar si están viendo la pantalla del control de diapositivas o la normal. O sea, ¿se ve bien? En Completa, este pantalla momento completa. podemos leer la importancia del consumo sostenible. Vemos la Ok, diapositiva. bueno, muy bien. Pues bueno, como decía, muchísimas gracias y bueno, contarles un poco acerca de cuál es la visión del Programa Naciones Unidas para el Medio Ambiente en este tema de consumo sostenible. Primero, poniendo como perspectiva lo que todos en este momento ya sabemos y estamos sufriendo, las consecuencias de lo que es la crisis climática, sanitaria y de recursos naturales que no tiene precedencia en el último siglo, ¿no? Vemos cómo se están afectando empleos, cómo está cayendo el desarrollo económico de cualquier país del mundo. Y vimos hace poco una noticia dramática y es que se adelantó la fecha en la que anualmente lo que se conoce como el Earthshot Day, donde es básicamente la estimación del día en el que la naturaleza consume, el planeta consume todos los recursos que puede generar ese mismo año. Y ese año esa fecha se ha ido adelantando año tras año, lo cual es una cifra y es un dato que preocupa muchísimo, sobre todo entendiendo que ese sobreconsumo de recursos se produce de manera muy desigual entre los países y entre, digamos, las esferas económicas y sociales de nuestra sociedad, ¿no? Es conocido comúnmente que el 1% de la población más rica del planeta posee mayor riqueza que el resto del mundo y ese tipo de cifras un poco nos preocupan muchísimo, ¿no? Vemos como alrededor de 800 millones de personas pasan hambre, mientras que al mismo tiempo más de 2.000 personas sufren de deficiencias nutritivas y más de 2.000 millones son obesos, ¿no? Entonces esto nos muestra un poco la disparidad que hay entre ese consumo desmedido de recursos naturales y el consumo de productos en especial, ¿no? En este caso, pues, visto desde el punto de vista de la alimentación. Entonces, desde Naciones Unidas Ambiente creemos que es tiempo de escuchar las advertencias del planeta. Recientemente lanzamos el reporte que ustedes ven en pantalla, al cual les invito a leer. La verdad que es bien interesante el enfoque que plantea, ¿no? O sea, nos demuestra cómo el COVID-19, o sea, no hablando solo del COVID, pero cómo las enfermedades zoonóticas pues son un manifiesto de esa importante relación y estrecha relación que hay entre la degradación ambiental y la salud humana, y nos hace un llamado a cómo debemos proteger la biodiversidad por medio de hábitos de consumo, que es el tema que nos trae hoy, y por supuesto temas de producción responsable de alimentos y demás, para garantizar que no se vulnere aún más esa relación, esa degradación ambiental y por tanto no haya una transferencia de enfermedades infecciosas a través de los animales como es el 75% de estas enfermedades, ¿no? Entonces es un llamado a repensar y como lo define el Foro Económico Mundial, el tiempo del gran reset, ¿no? Pero bueno. Disculpe que le Sí. interrumpa, perdone. Me gustaría pedirle, por favor, si puede poner pantalla completa de su presentación, porque como no está en pantalla completa no se aprecia al 100%. Le agradeceríamos mucho. Claro, justo eso era lo que necesitaba. A ver, un segundo. Mil disculpas por la interrupción. No, tranquilo. A ver, vamos a hacer una cosa más mejor. A ver, perdón. Voy a dejar de compartir la pantalla un segundo. Ya, no hay problema.
¿Ahora la ven? En pantalla La vemos igual. completa, en breve. La vemos ahora como presentación en pequeño, en realidad, como si fuera... Ah, Me, creo me que ahora informan, sí lo van a ver me bien. informan que lo... Ahora Ah, ahí sí, está. Ahora sí, muchísimo mejor. Muchísimas gracias. vale, vale, muy bien. Entonces, continuando, ¿qué es para Naciones Unidas Ambiente? Pues lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Que es el consumo sostenible. Pues se define como aquel que busca balancear las consecuencias ambientales, sociales y económicas del uso, compra y disposición de productos para el bienestar de las generaciones presentes y futuras. Esto implica un montón de medidas que vamos a conversar en las siguientes diapositivas, pero me gustaría puntualizar lo que conversaba el colega anterior acerca de poner en relevancia en el consumidor el valor ambiental de esa decisión de consumo, ¿no? Digamos que ese es el principal reto en materia de consumo sostenible. Simplemente decirles que a pesar de que hay una conceptualización ya muy clara sobre lo que se define como un consumo sostenible en función de donde sea esa decisión de consumo, hay una enorme brecha entre el conocimiento y la acción, ¿no? Hay, este que ven en pantalla es un estudio que hicieron en Colombia en el año 2016, si no estoy mal. El enlace está en pantalla para quienes deseen consultarlo. Fue un diagnóstico, digamos, de cuáles son los perfiles de tipos de consumidor. Por supuesto que es muy egoísta decir que o me reflejo con uno de ellos o no soy un tipo de consumidor, pero yo creo que define bastante bien cuáles son esas tipologías, un poco también en relación a la presentación anterior, ¿no? Consumidores un poco más conscientes o consumidores que no tienen una idea acerca de lo que es el consumo sostenible, o aquellos que deciden que simplemente eso no tiene nada que ver con ellos y que ellos no tienen herramientas ni poder de decisión para transformar esos hábitos de consumo. Entonces, esto es simplemente un llamado o lo que quisiera dejar claro acá es eso, ¿no? Que por mucho de que ya existe una conceptualización, digamos, clara sobre lo que se define como un consumo amigable con el ambiente, un consumo que reduzca el número de residuos que se van a vertederos y demás, aún hay muchísimo por hacer. Y vamos a ver por qué. Porque desde Penuma creemos que es importante, antes que lanzar una campaña, digamos, o antes de incentivar el cambio hacia hábitos y estilos de vida sostenibles, tenemos que hacernos primero la pregunta de por qué la gente consume, ¿no? Y esto va a variar, por supuesto, en función de dónde esté esa persona, ¿no? La gente consume para satisfacer necesidades de nutrición, de salud, de vivienda, de educación, de movilidad. También consume para satisfacer expectativas sociales, ¿no? O sea, hay tradiciones familiares, tradiciones sociales, ¿no? Que como que de alguna manera definen los hábitos y estilos de vida de una persona. También hay decisiones de consumo que se ven como en función de la satisfacción de deseos y aspiraciones y preferencias personales, en función de cuáles son las actividades que a mí más me gusta hacer. Me gusta ir a consumir en un restaurante, me gusta ir al cine, me gusta viajar, ¿no? Y alguna que es tal vez una de las más importantes o donde mayor incidencia podemos tener es hacia la influencia de un tercero por el marketing. Y allí entra todo en juego este tema del marketing responsable, el evitar el greenwashing, como se conoce comúnmente. ¿Por qué? Porque allí hay una presión social hacia consumir productos que tal vez no necesitábamos, productos que tienen obsolescencia programada, ¿no? Entonces allí hay un motor de transformación muy fuerte para temas de consumo sostenible, ¿no? Y bueno, la última, que al final es muy común también, es porque no tenemos otra opción, ¿no? Porque si me están diciendo constantemente que debo consumir productos orgánicos, productos que beneficien mi alimentación, productos que no generen emisiones de gases de efecto invernadero, que tengan una huella de carbono inferior a los demás, pero no hay opciones, ¿no? No hay, y esto lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde para nosotros entendemos que, o lo que quisiéramos dejar claro es, no es simplemente una cuestión de interés del consumidor, como lo mencionaba mi colega anterior, sino es una decisión que está influenciada por diferentes, digamos, aspectos como las actitudes, la infraestructura y los facilitadores, que esto es de una publicación de Penuma que se llama
definiendo los estilos de vida sostenibles. Yo los invito a que la consulten. Allí hacen una diferenciación entre cuáles son esas, digamos, criterios o características que generan una decisión de consumo, ¿no? El hecho de que haya una campaña de educación ambiental, el hecho de que haya procesos de creación de conciencia, publicidad, ¿no? Y, por ejemplo, el tema de infraestructura, bien lo comentaban al principio, el ejemplo más claro, ¿no? En aquellos países donde hay una infraestructura adecuada para una disposición final de residuos, y países donde no la hay. Entonces, allí es donde tenemos que tener muchísimo cuidado a la hora de influenciar una decisión de consumo si no hay una infraestructura o facilitadores que lo permitan. Entonces, un ejemplo puede ser el tema de la promoción del uso de la bicicleta, ¿no? Constantemente estamos siendo, digamos, atacados en el buen sentido de la palabra por medios de comunicación y demás en la importancia de usar la bicicleta y demás, pero a lo mejor salimos con nuestra bicicleta y no encontramos un carril por donde podamos andar, o tenemos que ir por el carril de los coches y resulta que la gente que va conduciendo el automóvil no está plenamente consciente de que eres un vehículo más y suceden los accidentes que suceden, ¿no? No hay, como decía, infraestructura, una planificación especial que habilite el uso de esa bicicleta y de esa decisión de consumo, por ende, ¿no? Y por último, pues bueno, facilitadores que nos permitan saber cuáles son los productos, cuáles son los servicios que nos ofrecen una diferenciación en torno a los otros, porque tienen características y cumplen con criterios de sostenibilidad. Y allí hay un tema muy importante como las etiquetas, ¿no? O sea, de nuevo, estamos constantemente influenciados hacia tomar decisiones de consumo de productos más amigables con el medio ambiente y demás, pero no hay algo que nos permita diferenciarlo en el mercado, ¿no? O por lo menos en algunos países no hay una disposición de productos orgánicos, digamos, en el mercado para fortalecer esas decisiones de consumo y o simplemente son muchísimos más costosos y allí hay un tema muy importante y es la decisión del consumidor en torno a qué, en torno al precio, en torno a la conveniencia ambiental, ¿no? Entonces, esto para decirles que no existe un estilo de vida universal, no existe una decisión de consumo universal. La decisión de consumo que tome una persona en los Estados Unidos o en la India o en el Perú va a estar influenciada por un engranaje de características muy diferentes en cada uno de esos contextos, ¿no? Y bueno, un poco para contarles qué hace el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente para promover hábitos y estilos de vida sostenible y promover el consumo sostenible, pues yo lo categorizaría en tres cosas. Lo primero es la incidencia, segundo, fortalecer procesos de sensibilización y educación, y por último, el desarrollo de proyectos demostrativos. Y esto lo hacemos a través de un sinnúmero de iniciativas, tanto globales como regionales, como las que ven en pantalla. Está el marco decenal de programas de consumo y producción sostenible, la iniciativa de análisis de ciclo de vida. Recientemente vamos a iniciar un proyecto muy interesante que se llama Oportunidades Globales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y bueno, esto todo se fundamenta en la promoción de herramientas y procesos de coinnovación, de compras públicas sostenibles, de coetiquetado, de análisis de ciclo de vida, de turismo sostenible, por ejemplo. Hay muchísimos temas y quería simplemente traerles algunos ejemplos de estos tres procesos, como les decía, incidencia, sensibilización y proyectos demostrativos. Eh, para el tema de la incidencia, bueno, lo primero, apoyamos a gobiernos nacionales, digamos, a nivel nacional y subnacional, en el desarrollo de políticas, programas de consumo y producción sostenible. En este momento estamos apoyando al gobierno, al Ministerio de Ambiente de Argentina en el desarrollo de una estrategia nacional de consumo y producción sostenible. Y en paralelo a eso tenemos algunas otras iniciativas como la que ven en pantalla acerca del sello ambiental América. Esto es la promoción básicamente de una ecoetiqueta similar a la flora europea en la Unión Europea. Y bueno, de ahí para allá también tenemos, por ejemplo, este proyecto sobre la promoción de análisis de ciclo de vida con Perú, donde intentamos promover el pensamiento de ciclo de vida al nivel de toma de decisiones del sector público y un poco trayendo toda la experiencia que tiene el sector académico en el desarrollo de estudios de análisis de ciclo de vida de productos específicos y que no se quede todo esto simplemente en la academia,
perdón, sino que sirva para tomar decisiones. Y allí tenemos a Gunther, que nos va a comentar más adelante las experiencias del Perú. Estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente muy fuertemente en la promoción de estos enfoques a nivel de política pública. Y por último, tenemos también la red de formación, digamos, de expertos sentados en los ministerios de ambiente de todos los países de la región, donde promovemos un poco el intercambio de experiencias sobre educación ambiental y cómo se puede incorporar esto en las currículas de las universidades, de los colegios, tanto educación formal como informal, ¿no? Eh, Estamos trabajando con 7 socios estratégicos en el desarrollo de una coalición regional de economía circular. Está allí el Banco Interamericano de Desarrollo, que entiendo va a comentar con nosotros más adelante. Está la Fundación Konrad Adenauer, el MacArthur Foundation y bueno, a los que ven en pantalla. El objetivo de esta coalición es básicamente promover un entendimiento común sobre lo que es una economía circular, entendiendo, por supuesto, como lo mencionaba anteriormente, los contextos de cada uno de los países, fortalecer procesos de cooperación sur-sur para el desarrollo y aplicación de herramientas que favorezcan la transición hacia una economía circular, ¿no? Eh, en cuanto a temas de sensibilización y educación, tenemos un sinnúmero de iniciativas sobre la promoción de hábitos y estilos de vida sostenible. Las que ven en pantalla son solo algunas de ellas. Sacamos recién inició el confinamiento una publicación sobre consumo en tiempos de COVID, que básicamente hace una síntesis un poco de qué acciones puedes tomar desde casa para promover hábitos de consumo sostenible, como la reducción digamos, el aumento en el consumo de productos basados en plantas, ¿no? En el consumo de alimentos de granos, reducción de consumo de carne, ¿no? Luego tenemos el pequeño libro de los empujones verdes, que es una serie, digamos, de recomendaciones de cómo promover el comportamiento sostenible en campus de educación superior y demás. Y allí recientemente lanzamos esta publicación, haciendo un llamado un poco a universidades de la región a participar en unas experiencias de proyectos piloto muy interesantes. Tenemos también el Anatomy of Action, que, digamos, promueve algunas de las iniciativas que pueden llevarnos hacia la adopción de un estilo de vida sostenible en diferentes ámbitos, en temas de alimentación, en temas de transporte, en temas de recreación, ¿no? Y bueno, todo esto va acompañado, por supuesto, de una gran cantidad de materiales como de educación, ¿no? Y por último, tenemos proyectos demostrativos. Para cerrar un poco, acá quería comentarles, en el año 2017, si no estoy mal, desarrollamos un proyecto muy lindo con el Ministerio de Ambiente de Bogotá y la Cámara de Comercio de Bogotá para la promoción de pérdidas y desperdicio de alimentos, ¿no? Con restaurantes particularmente. Trabajamos con más de 40 restaurantes en el desarrollo de unos criterios o de una guía de buenas prácticas para reducir pérdidas y desperdicio de alimentos. Y a partir de ahí hicimos una especie de concurso para apoyar a algunos y, digamos, llevarlos a implementar iniciativas como, por ejemplo, campañas de sensibilización al consumidor, la promoción de desarrollo de compostaje, ¿no? A hacer compostaje con los residuos orgánicos. Fue una experiencia bien interesante que nos dejó muchas lecciones aprendidas y que estamos ahora analizando la forma de replicarlo o revivirlo. Así que bueno, esto es básicamente lo que quería contarles y simplemente cerrar citando a nuestra directora ejecutiva que recientemente dijo que debemos enfrentar este futuro con la naturaleza como nuestro más fuerte aliado, ¿no? Entendiendo lo que comentábamos al principio, esa estrecha relación que hay entre la naturaleza y la salud humana. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor Ledesma. Tenemos una pequeña pregunta que quisiéramos ver si nos puede ayudar con la respuesta. ¿Estas iniciativas de consumo responsable siempre se canalizan a través del Estado o también se pueden hacer directamente mediante alianzas con el sector privado? Bueno, aquí estoy. Bueno, a ver, entenderán el programa de Naciones Unidas, digamos, como que el principal aliado, digamos, son los gobiernos nacionales, pero a través de nuestras iniciativas también se promueve, por supuesto, la participación con el sector privado. Una de ellas es el tema del sello ambiental América, donde en un futuro, en un mediano plazo,
empresas podrán aplicar para certificar sus productos bajo esta ecoetiqueta, ¿no? Y así tenemos algunas alianzas, por ejemplo, en temas de movilidad eléctrica con algunas empresas en la región que promueven el desarrollo de vehículos eléctricos y demás. Pero sí, claro, la cooperación está abierta porque, como decían al principio, ¿no? No hay un principal actor responsable, ¿no? Yo creo que no solo los consumidores, como es el caso de esta conferencia, pero también el sector privado, la sociedad civil, la academia, el sector público, todos tenemos un rol y un granito que tenemos que sumar para promover esta transformación, ¿no?